Estoy muy contentos de poder estar el día de hoy con cada uno de ustedes y sabes, durante estos días, meditando en mis devocionales diarios, eh, estoy ahorita leyendo nuevamente la palabra de Dios y es impresionante cómo, eh, no sé si a ti te pasa, pero cada vez que yo leo o escudriño la palabra, aunque vuelvo a leer lo mismo, siento que el Señor me habla nuevamente algo nuevo, algo diferente. La perspectiva de lo que había entendido la primera vez cambia. Y durante estos días estoy leyendo Éxodo y recordaba una historia que vamos a leer en unos momentos, pero que me recordaba una de las predicaciones que muchos años atrás yo pude escuchar y que marcó mi corazón. Hace años atrás, recuerdo que en mi primera reunión de jóvenes que pude salir de la ciudad fue en la ciudad de Veracruz. Y fue un congreso de jóvenes. Yo tenía, no sé, tal vez algunos 13 años o quizá un poco más, menos. Pero recuerdo que en ese congreso, cuando tuvimos la oportunidad de ir allá a Veracruz, Dios habló a mi vida a través de un predicador que hoy en día tiene una iglesia muy relevante, muy fuerte, llamado Dante Gebel. Y él tenía, o en esa predicación que yo escuché, yo recuerdo que cuando terminaron las conferencias, en ese tiempo vendían los discos de las predicaciones. Yo compré un disco, ¿verdad? De todas las predicaciones y las conferencias. Y recuerdo que regresando a casa, pues la llevé muy emocionado para que mi mamá escuchara esas predicaciones que a mí en lo personal me habían marcado. Y precisamente recordando ese momento o recordando esa etapa en mi vida, cuando leía la palabra, recordaba una de esas predicaciones que marcaron mi vida y que hoy me gustaría compartir, tal vez no de la misma forma, pero de una manera en como Dios ahora pudo hablar a mi corazón. Y esta historia está basada en Éxodo capítulo 8, versos del 8 al 10. Éxodo capítulo 8, versos del 8 al 10. Si lo tienes, puedes leerlo junto con nosotros si no traes tu Biblia. Éxodo 8 del 8 al 10 dice, en esta versión Dios habla hoy. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, pídanle al Señor que nos quite las ranas a mí y a mi gente, y dejaré que tu gente vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Moisés le contestó al faraón, dime cuándo quieres que yo le pida por ti, por tus funcionarios y por la gente para que las ranas se alejen. Versículo siguiente, para que se alejen de ti, de tu palacio, y se queden solo en el río. Mañana mismo, dijo el faraón. Y Moisés contestó, así se hará para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Amén. Un contexto de la historia. Tú recordarás que en algún momento Israel por primera vez llega a Egipto, justamente cuando José hace un llamado a su padre Jacob y a toda su familia para que fueran a visitarlos allí a Egipto. Sabemos la historia de José. José había sido vendido por sus hermanos. Él había llegado a Egipto y llegó a ser gobernante de Egipto, uno de los más importantes. En ese tiempo hubo una hambruna muy terrible en toda la nación y José manda a llamar, ¿verdad?, a sus hermanos y a su padre para que vivan con él allí en Egipto. Ahora es interesante porque cuando llegan a Egipto, llegan alrededor de 70 personas, incluyendo el padre de José, Jacob. Llegan, se establecen en Egipto. Cuando llegan ahí, José les dice, bueno, les vamos a dar algunas tierras, solamente déjenme hablar con Faraón, pero ustedes díganle que son pastores, porque a los egipcios no les gusta mucho el tema del ganado, el pastorear ovejas, no les gusta mucho eso. Pero si ustedes les dicen que son pastores, encontraremos gracia con Faraón. Así que ellos dicen, va, tú diles eso.
Llega José con Faraón y le dice: oye, fíjate que quiero traerme a mi familia a vivir acá en Egipto. Quiero ver si tú pudieras darnos unas tierras. Ellos son pastores, ellos se dedican al ganado. Y el faraón accede y le dice: ok, voy a entregarte algunas tierras, y te voy a entregar no solamente algunas tierras, sino las mejores tierras para el ganado. Así que cuando llega su familia a Egipto, se establece y llega a un lugar de pastizales, de una tierra fértil y abundante, donde el pueblo llega a crecer en gran número. Ahora, para esto pasaron muchos años, y la Biblia nos narra que habían pasado alrededor de más de 400 años, cuando el pueblo de Israel, siendo 70 personas, llegaron a multiplicarse, llegando casi a 1 millón de personas. O sea, eran muchísimas personas. ¿Te imaginas? De 70 personas se multiplican y empieza a crecer y a nacer esta nación de Israel. Ahora, sucede que con el tiempo, lógicamente, José se vuelve viejo, pasan los años, le cobra factura, la edad, el tiempo. José muere y sigue habiendo faraones nuevos en cada temporada, en cada reinado, que conocieron a José, que tenían estima por José. Pero llegó un momento donde un nuevo rey, un nuevo faraón se levanta y no conoce a José. No sabía quién era, no sabía lo que había hecho, no le importaba a José, sino lo que este nuevo faraón se dio cuenta: que el pueblo de Israel se había multiplicado de tal manera que dijo: si nosotros permitimos que estos sigan creciendo, va a llegar el momento donde nuestra nación perezca, o donde ellos se vuelvan en contra de nosotros, le vamos a bailar. Así que antes de que ellos se levanten en contra de nosotros nos vamos a levantar en contra de ellos. Y en ese momento empieza una esclavitud hacia el pueblo de Israel por mano de Faraón. Les dice: ya no van a ser libres, ya no van a tener sus tierras como antes, todos los privilegios que tenían en mi nación los van a perder desde hoy. Y en ese momento empieza una esclavitud para el pueblo de Israel. Sucede que en ese tiempo el pueblo de Israel, aunque creía en Dios, de alguna manera había alejado su corazón del Señor y a los principios del Señor. Pero en ese tiempo de esclavitud, el pueblo de Israel empieza a clamar nuevamente al Señor, y por lo cual Dios escucha ese clamor, y Dios tiene que levantar a un libertador, y este libertador es un hombre llamado Moisés. Moisés ya había huido de Egipto porque había matado a un egipcio y tenía miedo de que lo mataran. Había corrido y se había alejado por muchos años. Cuenta la historia que él ya tenía alrededor de 80 años cuando Dios lo llama y le dice: quiero que vayas y te presentes ante Faraón para que libere a mi pueblo. Moisés no podía creerlo, Moisés no se sentía capaz. Ustedes conocen la historia tal vez. Él decía: ¿cómo lo haré si soy torpe de labios? Algunos creen que cuando Moisés se expresa así es porque él padecía de tartamudez, ¿verdad? Imagínate un tartamudo, ¿verdad? Delante del faraón pidiéndole que saque a su pueblo. Era algo complicado. Pero Dios le dice: mira, no vas a estar solo, yo voy a mandar a alguien para que esté contigo. Este hombre leíamos que era Aarón. Aarón era el que hablaba por Moisés. Moisés tartamudeaba el oído de Aarón, y Aarón comunicaba de manera correcta lo que Dios hablaba a Moisés. Ahora este dúo dinámico se presenta delante de Faraón. Y en Éxodo capítulo 5 encontramos que por primera vez Aarón y Moisés se presentan ante Faraón y le dicen: ¿sabes qué? Dios nos ha mandado y pide que dejes ir a tu pueblo a presentar ofrenda al desierto para su Dios. Fue la primera petición. Ni siquiera le dijeron: deja ir al pueblo. Le dijeron: déjanos ir a adorar a nuestro Dios. Por lo cual Faraón, cuando escucha estas palabras, dice:
pero ¿quién es Dios? ¿Quién es el Señor del cual me están hablando? Yo ni lo conozco. Yo no tengo por qué hacer lo que su Dios está pidiendo que haga. Así que no voy a dejar que el pueblo vaya a adorar a su Dios. Al contrario, si ustedes creen que tienen todavía el tiempo de adorar a Dios, ahora entonces voy a multiplicar las tareas para que no les quede tiempo. Y entonces empieza a caer más trabajo del que ya tenía el pueblo de Israel a causa de la petición de Moisés y de Aarón ante el faraón. Ahora esto sucede porque Faraón vemos que empieza a endurecer su corazón a causa de la palabra del Señor. Pero algo muy interesante que sucede en esta historia es que justamente cuando Faraón se niega a dejar ir a adorar al pueblo de Israel para Dios, en ese momento empiezan a surgir plagas. La primera plaga que encontramos en la historia es cuando el río, el agua, todas las aguas se empiezan a convertir en sangre. ¿Recuerdas? Es la primera plaga que cae sobre Egipto. Pero hay una segunda plaga que es la que hoy acabamos de leer, que es muy interesante, y es la plaga de las ranas. Ahora, ¿por qué digo es interesante? Porque vemos que en esta historia que las ranas se multiplicaron en toda la nación y no había lugar donde no hubiera ranas. Los egipcios querían ir al baño y cuando se iban a sentar, ranas. Cuando pedían un platillo para comer, ranas. En todos los lugares había ranas. Ahora, es interesante porque yo decía, ay, pues tan fácil que las espantaran y ya que las mataran, pero ¿sabías que en esa época las ranas era un animal que de alguna manera los egipcios consideraban como Dios y lo veneraban? No por eso tan fácil los egipcios podían deshacerse de las ranas, porque para ellos las ranas representaban una deidad. No podían hacerles daño, no podían lastimarlas, pero todas las ranas infestaban el palacio y todos los lugares de Egipto. No había lugar donde las ranas no estuvieran. Ahora, ¿alguna vez has estado en un lugar parecido? A mí me tocó ir una vez de campamento y recuerdo que en ese lugar donde fuimos era cerca de un lago y había muchísimas ranas. Toda la noche escuchabas, ¿verdad? Ranas. Pero cuando ibas al baño era un baño de pozo, ¿verdad? ¿Cómo es un baño de pozo? Bueno, escarbaban un pozo literalmente y ponían, ¿verdad?, una tablita de madera y ahí hacías tus necesidades. Y cuando íbamos, los hermanos nos daban unas ramitas, ¿verdad?, unos palitos y decíamos, ¿y esto para qué? Ustedes llévenselo, verán cuando vayan al baño. Cuando íbamos al baño en las noches, pues era para espantar todas las ranitas, ¿verdad?, que salía. Tenías que espantarlas cuando se te acercaban. No le hagas para allá, ¿verdad?, para poder hacer del baño, hacer tus necesidades. Ahora imagínate esto multiplicado al 100 por 1. En todos los lugares tú ibas saliendo, despertando, te levantabas y pisabas las ranas. Había ranas pisadas por todo Egipto. El hedor era espantoso, olía muy mal a causa del hedor de las ranas. Por lo cual Faraón, esta plaga en especial, es una de las plagas que Faraón pide con mucha urgencia que sean quitadas de él. Ahora, es interesante porque cuando Faraón pide que Moisés y Aarón vuelvan a él para declarar una petición que era que las ranas se fueran, cuando llegan ellos dicen, bueno, tú dinos cuándo quieres que quitemos las ranas. A lo que Faraón contesta y le dice, pues mañana. Si quieres, pídele a Dios mañana. O sea, hoy estás en una necesidad muy grande, pero la lógica de Faraón es, mejor pídele mañana. Pudiendo tal vez pedir hoy, hacer que hoy Dios haga el milagro, hacer que hoy Dios
moviera las cosas para que las ranas fueran quitadas de Egipto, Faraón hace una petición y dice: quítalas hasta mañana, un día más con las ranas. Pero sabes, creo que esto muchas veces no le pasa solamente a Faraón, sino nos pasa también a nosotros. Porque muchos de nosotros podemos llegar con diferentes necesidades delante de Dios. Pero hay veces que ciertas necesidades no las rendimos al Señor cuando debiéramos rendirlas, sino que dejamos tiempo y decimos: bueno, luego pido, luego oro por eso, ya sé que estoy pasando por esa necesidad, pero pues mejor le digo a alguien más que ore por mí. Porque Faraón en el capítulo 5, él decía: ¿quién es su Dios? Yo no voy a dejar que adoren a ese Dios. Pero en este capítulo 8, él dice: pídanle al Señor. Reconoce el Dios de Israel. Reconoce que el Dios que ellos tenían era un Dios verdadero, un Dios de poder, y dice: pídanle a su Señor que lo haga. ¿Sabes? Yo he encontrado mucha gente que sabe que el Dios que tenemos es un Dios poderoso, un Dios de poder, un Dios que todo lo puede. Pero ¿sabes qué también me impresiona? Que a veces quienes tenemos ese Dios no nos ha caído el entendimiento que el Dios que tenemos realmente es poderoso. Hay veces hay personas que a mí me han dicho: mira, pues tú que eres pastor, pues pide por mí. Hay una hermana, ¿verdad? Aquí, la hermana Gloria, que la amamos mucho. Ella decía: a mí me pedían mucho por varias peticiones, hasta que dije: no, ya no voy a pedir por ustedes. ¿A cuenta de qué? Si ustedes quieren algo, ustedes pídanle al Señor, también Dios los oye. Y no por eso no significa que no vamos a interceder por la gente, no vamos a pedir por alguien más. Pero te ha tocado personas que dicen: no, mejor pídele tú. No, mira, mejor tú ora por mí. Y hay veces que tú puedes tener una necesidad y a lo mejor tú eres de los que ora por todos, pero cuando tú tienes una necesidad no te atreves a orar por tu necesidad. También hay gente así. Hay gente que puede orar por los demás, pero no orar por las necesidades propias, porque tal vez piensan que esas necesidades no van a ser contestadas por el mismo Dios que puede contestar otras necesidades. Faraón les dice: pídanle a su Señor. Reconocía a ese Dios que en algún momento él había negado. Pero la pregunta de Moisés es interesante, porque dice: ¿cuándo quieres que haga esto? ¿En qué momento? Hasta mañana, contesta el Faraón. ¿Cuántas cosas que Dios nos pide que hagamos para hoy las hemos pospuesto? ¿Cuántas cosas tal vez Dios nos está pidiendo transformar en nuestras vidas, pero tal vez hemos dicho: para mañana, Señor? Mira, Señor, yo sé que tú me has pedido que deje este vicio. Pero este vicio está tan rico, Señor. Y para mañana, para mañana, te prometo que ya mañana, ahora sí. Tal vez hay personas que están atadas, ¿verdad?, a pornografía y dicen: para mañana. Nada más una miradita el día de hoy, pero ya mañana, ahora sí, Señor, te prometo que ahora sí voy a ser fiel a ti. Tal vez te has propuesto en este año buscar más de la presencia del Señor, pero tuviste un día tan pesado que dices: mañana te prometo que ahora sí, Señor. Mañana te prometo que ahora sí busco de ti. Mañana te prometo que ahora sí voy a hacer las cosas bien y como tú deseas. Porque muchas cosas tal vez las podemos dejar para mañana, olvidando que Dios puede obrar el día de hoy, que Dios quiere hacer un milagro en tu vida el día de hoy, que Dios puede hacer ese milagro y remover esas ranas en tu vida, en mi vida el día de hoy. Pero muchos de nosotros tal vez creo que vivimos con estas ranas en nuestras vidas, porque de cierta manera hay duda acerca de lo que Dios puede hacer muchas veces en nosotros. ¿Sabes? La duda puede ser un factor
para que las ranas puedan seguir en nuestra vida. Yo investigando un poco, ¿por qué Faraón tomó esta decisión del día de mañana? ¿Sabías que Faraón tal vez tenía la esperanza que algo sucediera de manera natural para resolver su situación y no pedirle al Dios de Israel? Faraón pensó y dijo: ay, pues lo voy a que pidan mañana, tal vez hoy en la noche se van. Y si se van hoy en la noche, no va a ser necesario pedirle favor a Dios. Es decir, voy a tratar de resolverlo con mis fuerzas. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que hay veces que hay cosas que tú dices: bueno, esto a lo mejor no le voy a pedir a Dios, voy a tratar de resolverlo a mi manera? Voy a tratarlo de resolver como yo creo que es mejor. Voy a tratar de resolver este asunto como creo que tal vez pudiera hacerlo sin molestar a Dios. Hay personas tal vez que piensan que cuando hacemos peticiones delante de Dios molestamos a Dios. Tal vez hay gente que dice: no, es que yo no quiero pedirle porque no quiero molestar a Dios, pastor. Mejor yo lo resuelvo. No, ahí es necesario que cada necesidad sea expuesta delante de Dios para que Dios pueda obrar en esa necesidad. Faraón dijo: bueno, esperémonos el día de mañana porque así tal vez puede suceder algo. Tal vez tú estás esperando que esa situación en tu familia se resuelva sola. Tal vez hay heridas que tú dices: bueno, pues voy a esperar a que pase el tiempo y que el tiempo sane toda herida. No. Hay veces que es necesario hacer una llamada telefónica. Hay veces que es necesario hacer una visita y sentarse a platicar con esa persona para sanar esa herida, porque el tiempo no cura las heridas. Hay veces que queremos dejar las cosas al destino, pues saber que el destino me prepara. Pero las cosas no suceden de esa forma. Si hay cosas que nos están incomodando en la vida, es necesario pedir a Dios de su ayuda para que Dios sea quitándolas. Esas ranas provocaban incomodidad en todo Egipto, pero sin embargo, Faraón decidió esperarse. Hay cosas tal vez que en tu vida hoy pueden estarte incomodando, pero todavía sigues posponiéndolo para después. Hay a lo mejor situaciones en tu vida que te siguen lastimando y dices: bueno, lo resuelvo después, luego. Pero ese mañana nunca llega. El temor es otra situación, otro factor que provoca que muchas veces las ranas sigan allí en nuestras vidas. ¿Sabes? Es interesante que en la palabra podamos encontrar que la frase "no temas" se repite en la Biblia 365 veces. No temas, no temas. Es decir, se me hace interesante porque podemos tomar un versículo de la Biblia por cada día para escuchar la voz de Dios en nuestras vidas diciendo: no temas. 365 días del año podemos escuchar la voz de Dios diciendo en nuestra vida: no temas, no temas. Pero muchas veces el temor provoca que no salgamos de la misma situación en la que podamos estar viviendo. Hoy tal vez muchos de los que estamos aquí seguimos en ciertos problemas o ciertas complicaciones en nuestra vida porque por temor no nos hemos atrevido a creerle a Dios que Dios puede hacer algo en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestro problema. ¿Sabes? Recuerdo que cuando la primera vez que yo estaba pensando en casarme, yo ya había conocido a mi esposa, a Tuti, éramos novios y yo estaba pensando en casarme. Pero recuerdo que cuando yo la vi, yo dije: yo sé que esta es la chica que Dios tiene para mí. Pensaba en nuestra boda, pensaba en dónde íbamos a vivir, cómo le íbamos a hacer. Y en ese tiempo el sueldo o lo que yo percibía realmente no servía
para sostener a una familia. Era imposible con el sueldo que yo tenía. Y recuerdo que cuando yo pensaba, yo decía, ¿será este el tiempo que Dios tiene para mí, para casarme? ¿Será que será este el tiempo que yo debo de tomar para tomar esta decisión y poder contraer matrimonio con mi esposa? Y recuerdo que una vez, ¿verdad? A alguien yo le dije, sabes, deseo casarme, pero pues no sé, no me quiero adelantar a los tiempos de Dios. Yo le decía, no me quiero adelantar. ¿Alguna vez alguien ha dicho eso? No me quiero adelantar a los tiempos de Dios. Yo le digo eso a esta persona, ¿verdad? Muy sabia en su vida cristiana, me dice, ¿tú crees que tú vas más adelantado que Dios? ¿Tú crees que en tu vida tus decisiones van más adelantadas a lo que Dios ya conoce y sabe? ¿Tú crees que si tú dices, voy a casarme, Dios diga, chin, este se adelantó muchísimo, me ganó, híjole? Hombre, este va en la vida tomando decisiones bien adelantadas. Manden al ángel más rápido porque, no, hombre, este va con todo. Se bendice así solo, ¿verdad? De tan rápido que va. Va más adelantado a tomar decisiones. Pero yo me he dado cuenta que muchas veces en la vida podemos tomar decisiones a veces donde para nosotros pueden ser de temor, de incertidumbre, porque no conocemos lo que vaya a suceder en el futuro. Yo recuerdo que yo sentía mucho temor y cuando esta persona me dijo, mira, tú confía, tú sabes que esta persona, Célica, es la persona para ti y sientes en tu corazón que ella es la mujer indicada, cásate con ella. Y yo decía, bueno, ¿y si me espero? Me decía, si te esperas te la van a ganar. Alguien más se va a casar con ella, cásate ya, me decía. Pero sabes, muchas veces por este temor hay ciertas cosas en nuestras vidas que no accionamos o no hacemos, que nos paralizan para tomar ciertas decisiones. Hay ciertas decisiones tal vez de negocio que no hemos hecho por temor. No, y si no vendo, y si me va mal, y si fracaso, y si y tantas excusas que podemos poner delante de Dios. No, es que no, me cuesta tomar esta decisión porque pensamos en todos los problemas y retos que vamos a enfrentar, pero hemos olvidado que Dios está de nuestro lado. Tal vez hemos olvidado que si pedimos al Señor, el Señor puede quitar esas ranas, no para mañana, sino para el día de hoy. Sabes, yo sé que hay veces que por estos temores a veces nos paralizamos en hacer cosas. Yo recuerdo que para mí hablar en público no era nada sencillo y nada fácil. La primera vez que a mí me tocó hablar en público fue en una clase de historia en la secundaria. Me tocó exponer un tema y yo había estudiado mucho ese tema de historia porque era una calificación final y si tú exponías de una manera correcta, la maestra te pasaba con 100 y no necesitabas hacer un examen. Cuando me paro al frente, recuerdo que los nervios me invadían, empecé a sudar frío, me puse tan nervioso que solamente dije, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gustavo y lo demás se me olvidó. Ya no pude exponer, olvidé mis notas, solamente escuchaba voces que me decían, lee tus notas, pero nervioso no encontraba mis notas, no pude exponer. Y lógicamente no pude pasar con 100, ¿verdad? Pero el punto es que si tal vez yo me hubiera quedado con esa idea de decir, bueno, pues es que no soy tan bueno para hablar, bueno, es que me da nervios hablar delante de la gente, que todavía me dan, todavía lo siento. Tal vez ese temor hubiera impedido que yo alcanzara el potencial que Dios tenía para mi vida. Sabes, escuchaba que un piloto para alcanzar la experiencia que necesita ellos 10,000 horas de vuelo para alcanzar su licencia de piloto. Es decir,
Cuando alguien quiere dedicarse a volar un avión, necesita por lo menos 10,000 horas de práctica para alcanzar su licencia como piloto. Ahora, esto es interesante porque unos estudios demuestran que para alcanzar experiencia máxima en un área, necesitamos por lo menos 10,000 horas de práctica en eso que queremos ser bueno. Tal vez, yo no sé si llevo ya 10,000 horas hablando, pero si no, creo que por ahí voy, ya voy más para adelante que para atrás. Pero tal vez tú a lo mejor no te sientes bueno para algo, pero sabes, necesitamos meterle práctica a aquello en lo cual creemos que Dios nos está llamando. Ahora, me encanta y con esta parte quiero cerrar esta idea de este pasaje. Éxodo 8:15, más adelante, cuando Moisés ora delante de Dios, le dice: ok, Señor, mira, Faraón, como viste, pidió que mañana quitáramos las ranas de él. Así que te pido, Señor, que tú contestes esta petición. Las ranas se van, ¿verdad? Y dice la Biblia que todas las ranas empezaron a irse, algunas a morirse. Y lo que empezó a hacer el pueblo de Israel es que empezaron a amontonar todas las ranas. Y el olor hediondo de la muerte de las ranas inundó a todo el país. Pero quiero que veas algo que sucede en Éxodo capítulo 8, verso 15. No sé si por ahí lo tenemos. Dice: pero en cuanto el faraón experimentó alivio, ¿qué dice? Endureció su corazón y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. ¿Sabes? No se trata solamente que Dios haga algo, un milagro en nuestras vidas. Porque creo que muchas veces Dios puede hacer milagros en nosotros, pero como que cuando sentimos alivio en algo que Dios contestó, le bajamos el ritmo a nuestra relación con Dios. Estabas enfermo, Dios te sana y vuelves a la... Mira, a mí me ha tocado gente que pedía un milagro tal vez creativo para sus riñones y decía: ay, pidan por mis riñones, o pidan para que Dios ponga los medios y puedan operarme para mis riñones. Y cuando Dios lo hace, mucha de esa gente le empieza a tomar otra vez montones de Coca-Cola, cosas que no podían hacer, ¿verdad? Le vuelven a atorar duro y la enfermedad muchas veces vuelve a llegar. Hay veces que cuando sentimos alivio en algo que Dios responde, endurecemos nuestro corazón nuevamente para con el Señor. Hay veces que tú y yo podemos estar en una necesidad, vemos la mano de Dios, sentimos alivio, pero cuando estamos en otra necesidad, llegamos a dudar de Dios, pensando que Dios no puede responder tal vez esa necesidad. ¿A alguien de aquí Dios le ha contestado alguna necesidad? Levánteme su mano, dígame. Y si no, vamos a orar por ti. Pero yo creo que la mayoría de nosotros empecé a sentir temor. Pero justo estaba leyendo esta historia cuando encuentro esta parte. Dios hablaba mucho en mi vida, porque dice que cuando el faraón sintió alivio, su corazón se endureció. Y recuerdo que cuando mi esposa me dio esta noticia, escribí una nota que me gustaría compartírselas. Es una nota muy, muy personal que la escribí en ese día cuando recibí la noticia. Pero escribí algo así: hoy 20 de enero me enteré de una gran noticia. Este día a las 8:50 de la noche estaba terminando de arreglarme para ir a mi trabajo cuando recibí la gran noticia: volvería a ser papá. Fue un sentimiento muy diferente al primero y difícil de explicar. Por un lado, la felicidad me invadía, pero por otro lado sentí temor y nervios.
Y aunque anhelaba tenerte en mis brazos, yo escribiéndole a mi nuevo bebé, también tenía incertidumbre sobre tu futuro. Pero es aquí, hoy, un día después, a las 3 de la mañana, cuando escribo estas palabras para recordar lo que Dios me ha dicho una y otra vez. No temas, que yo estoy contigo. Así que no temeré, y hoy te espero con ansias y con mucha alegría, porque sé que tu llegada, al igual que la de tu hermano mayor Eitan, será un regalo para nuestras vidas, pero también para todos aquellos que te rodean. Te amo, hijo o hija. No sé qué se esté formando en la pancita de tu mamá, pero sin duda Dios ya ha pensado en ti, y hoy tomo estos momentos de oración para agradecer que desde estos momentos Dios te está dando forma. Gracias, Dios, por todo, y hoy pongo mi fe en que estás en este bebé y que este bebé está en tus manos. Amén. Escribí estas palabras, ¿verdad? Porque yo también me lleno de temor. Estabas con tu primer hijo, ¿por qué ahora dudas de mí? Ahora que vas a tener este segundo hijo. Si yo estuve la primera vez contigo, esta vez también estaré contigo. Y yo creo que hoy tenemos esta gran oportunidad de tal vez que Dios resuelva cierto asunto en nuestras vidas y que haga un milagro Dios en nuestras vidas, en aquella necesidad que podamos tener. Pero hoy yo te animaría que cuando Dios lo haga y sientas alivio, no endurezcas tu corazón. Sigue creyendo firmemente en Dios. Sigue creyendo que Él es Dios. Sigue poniendo tu fe, tu corazón, tu esperanza, tu ánimo en Él, porque Él es capaz de obrar en tu vida. Así que no permitas un día más con las ranas. ¿Cuándo necesitas que Dios haga el milagro? ¿Cuándo necesitas que Dios hable a tu vida, a tu corazón? ¿Por qué no te pones de pie conmigo unos momentos y hoy, no mañana, hoy, nos ponemos a cuentas con el Señor? Si hay algo que resolver con Dios, no esperes hasta mañana, permítete que Dios pueda hacerlo el día de hoy. Permite que Dios sea obrando en esa necesidad, no mañana, hoy. No permitas venir delante de Dios después. Hoy es el día para acudir al Señor. ¿Sabes? Hay una historia que recordaba en el Evangelio según San Lucas. En Lucas 9 nos habla una historia de 3 jóvenes que habían decidido seguir a Jesús. Uno de estos jóvenes llega con Jesús animado y le dice: oye Jesús, quiero seguirte, quiero estar contigo y ser tu discípulo. ¿Qué necesito, Señor? Yo quiero estar contigo. Animado, lleno de fe, ¿verdad? Jesús le dice: mira, ¿sabes? Antes de que me sigas necesitas saber una cosa. Las zorras tienen sus cuevas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar la cabeza. El joven desanimado dice: o sea que no vamos a dormir en los mejores hoteles. O sea que no vamos a estar en las mejores casas. Y dice la Biblia que el joven se va, simplemente no lo sigue. Pero después hay otro joven que dice: ay, este no aguanta nada, yo puedo dormir hasta en bancas, en piedras, donde sea, yo sí voy a seguirte, Jesús. Oye Jesús, yo sí voy a seguirte, yo quiero seguirte. Y Jesús le dice: ah, bueno, pues ven y sígueme. Y el joven le dice: ah, nomás un detallito, solamente permíteme enterrar a mis padres. Y Jesús le da una respuesta muy épica, ¿no? Y que a veces podemos malinterpretarla, porque Jesús dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme.
Ahora, uno diría, ay, qué cruel Jesús. Oye, pues si se le acaba de morir su mamá, su papá, no seas mala onda, deja que vaya aunque sea al funeral. Pero el pasaje se refiere en el contexto, en ese tiempo cuando alguien quería seguir a un rabino, el judío cuando quería aprender de un rabino, lo seguía todos los días para aprender de él. Pero al final del día volvían a su casa con sus padres. Lo que el joven estaba diciendo es, ¿sabes qué? Pues deja que mis padres se mueran, fallezcan y después te sigo. No es que sus padres hubieran muerto en ese momento. Lo que el texto está diciendo es, pues déjame que mis padres crezcan, envejezcan y ya que mueran, te sigo. Y Jesús le dice, no, no se trata de eso. Es ahorita, ya. Si quieres, sígueme ahora. Y por último, ¿verdad? Encontramos a otro joven que también quiere seguir a Jesús y dice, oye Jesús, pues yo también quiero seguirte. Yo también quiero estar contigo. Y Lucas capítulo 9, para ser más exacto, me gustaría leerte lo que dice. El último joven llega y dice, sabes, yo te seguiré, pero primero deja despedirme de mi familia. Y Jesús respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Todos estos jóvenes, hombres, querían seguir a Jesús, pero decían, pero mañana. O sea, sí lo voy a hacer, pero dame chance y mañana lo haré. Pero sabes, seguir a Jesús es una decisión que necesitamos tomar hoy. Creer en sus promesas, creer en su palabra, creer en su poder, creer en lo que ha dicho. No es para creerlo el día de mañana, es para creerlo hoy. No te permitas vivir un día más con las ranas. Hoy permítete despojarte de todo aquello que te está incomodado en tu vida y di, Señor, hoy yo quiero que tú hagas esto en mí. Hoy dejo este pecado. Hoy dejo, Señor, mi mal carácter. Hoy dejo, Señor, mi vicio. Hoy dejo, Señor, todo aquello que me está alejando de ti. Hoy lo dejo. No lo quiero dejar para mañana. Hoy quiero entregártelo, Señor. Hoy decido seguirte. Hoy decido seguirte y no volver atrás. Hoy decido seguirte y mantenerme firme en mi camino. Hoy decido seguirte y serte fiel todos los días de mi vida. Porque hoy el Señor espera que puedas tomar la decisión de seguirlo. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices, Señor?